tristeza sanó, con perdón en su voz, y sentí su amor por mí otra vez. Corrió hacia mí, después me abrazó, en su pecho lloré, dijo has vuelto a casa otra vez. Me sonrió, mi tristeza sanó, con perdón en su voz, me llamó por mi nombre. Dijo yo todavía te amo. Corrió hacia mí. Sí, Dios corrió hacia mí. Y yo corrí hacia él. Dios corrió hacia mí. Mi Dios corrió hacia mí. Oh, mi Dios. Melodías van y vienen sin cesar, y estoy aquí. Mi deseo es traerte lo mejor, un incienso a ti. Más que una dulce canción, yo te traigo, Señor.
Hermano, un buen día para todos. La gracia de Dios sea sobre ustedes. Gracias por estar aquí Amén. en este Instituto de Capacitación Laica que hemos creado con la intención de que nuestros hermanos y hermanas estén mejor preparados para predicar la palabra. Hoy hay dos seminarios muy interesantes como parte de este curso. De antemano queremos decirle que tendremos ciertos requisitos para al final certificarlo. Entre ellos hay horas de clases específicas que tienen que ser logradas y a la vez también un número determinado de páginas de libros relacionados con la temática que tenemos que leer. Así que al final vamos a asignar algunas tareas que la semana haremos. El próximo domingo trabajaremos otros temas. Hoy como tema de introducción tenemos dos pastores invitados que van a tratar el tema de la predicación bíblica. ¿Qué es la predicación bíblica? Y ese tema, ese seminario estará dado por el pastor Eddie Rodríguez y luego estará el pastor Alfonso Mendoza con la estructura de un sermón y elementos que tienen que ser tomados en cuenta cuando se va a predicar la palabra. Así que vamos a iniciar con una oración para darle paso al pastor Rodríguez con este seminario de la predicación. Así que vamos a orar. Vamos a orar. Padre, yo quiero agradecerte el estar aquí en esta mañana, las primeras horas del día, preparándonos para hacer mejor las cosas que nos has encomendado. Predicar la palabra de Dios no solo es un privilegio, es un gozo. Es un gozo que nos produce satisfacción, nos llena. Y sobre todo cuando tenemos la técnica apropiada, la preparación adecuada, la instrucción debida para expresarlo de la mejor manera a fin de que tu iglesia escuche un mensaje de manera diáfano y claro. En esta hora yo quiero presentar a tu siervo, el pastor Rodríguez. Él va a tener un tema introductorio, un seminario introductorio de capacitación sobre qué es la predicación. Así que utiliza a mi hermano pastor, llénalo de tu espíritu y que lo que él nos brinde aquí nos ayude, Señor, a prepararnos para servirle mejor a tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, hermano Frank, si puede poner el pastor Rodríguez como coanfitrión, le voy a agradecer ahí a usted. Hermano, el pastor Rodríguez, Eddie Rodríguez, es el pastor del distrito Bellavista en la iglesia, en la Nación Central Dominicana. Es un pastor que, ordenado de la iglesia adventista, tiene más de 10 años de servicio. Es una persona que Dios lo ha dotado de ese don de la predicación. Es muy buen predicador por la gracia de Dios. Así que, pastor, tenemos aquí varios hermanos del distrito Villa Duarte que quieren escucharle para aprender mejor sobre este maravilloso arte de la predicación y la oratoria. Bienvenido, pastor Rodríguez. Muchas gracias, pastor. Buenos días para todos mis hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. Y para mí es un honor poder compartir con ustedes estas enseñanzas sobre la predicación que hemos titulado La predicación bíblica, ¿qué es? Así que vamos a pedirle en este momento a nuestro Dios que nos dirija en este seminario específicamente, aunque ya hemos orado por el programa general, pero me gustaría que tengamos una corta oración para que los conceptos y las ideas que manejemos en este espacio, el Señor pueda asentarla con su espíritu en nuestro corazón y que cada persona, cada uno de ustedes que se está preparando para predicar mejor, para servir mejor al Señor, pueda hacerlo de la mejor manera posible y sobre todo donde Dios pueda estar siempre exaltado. Así que vamos a orar para que el Señor nos dirija. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias por tu bondad.
En esta hora, Señor, te pedimos que al compartir este seminario, esta instrucción sobre la predicación bíblica, pueda, Señor, ayudarnos a entender y que sobre todo nos ayudes a practicarla en nuestro ejercicio como discípulos tuyos, Señor, en nuestro trabajo predicando el evangelio a otros, y que el distrito de Villa Duarte, oh Dios, cada día siga avanzando, todos sus miembros, todas sus familias sigan avanzando hacia una comunión plena contigo y que reflejen cada día más, oh Dios, el gran Dios al cual ellos sirven, y ese Dios que les ha redimido, que les ha salvado y que domina en sus corazones. Todas las comunidades, Señor, los cuales este distrito impacta con el mensaje del evangelio, puedan saber que hay luz de Dios en estas iglesias. Padre bendito, ayúdanos, te lo rogamos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Déjeme poner en grande la pantalla un minutito. Muy bien, la predicación bíblica, ¿qué es? Lo primero es que quiero tener con ustedes un texto bíblico que nos encamina hacia el concepto de lo que es un predicador. La palabra de Dios dice en Isaías capítulo 61, versículo 1, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Con esta profecía mesiánica, esta descripción del trabajo de Jesús, nosotros podemos tener también un modelo de lo que es el trabajo del predicador. Número uno, el predicador debe ser una persona sobre el cual el Espíritu de Dios esté. Número dos, Dios debe ungirte para este trabajo de predicar el evangelio, sobre todo desde el púlpito. Número tres, Dios tiene que darte un mensaje. Cada predicación, escucha bien, hermano, cada predicación no es ¿cómo le explico? No es un ejercicio común, no es un ejercicio, por ejemplo, para que ustedes me comprendan, los sacerdotes en el santuario debían de oficiar el culto, los rituales del santuario de forma diaria, pero no diariamente se predicaba en el santuario. O sea, tomar el corderito, degollarlo, llevarlo al lugar santo, al velo, limpiar todo el lugar. Eso era un ritual que en cierto sentido se hacía en silencio. Sin embargo, cuando nosotros vemos en la Biblia que hay un predicador, que hay un mensajero, que hay alguien que tiene un mensaje especial para dar, es que Dios lo llama y le dice, ve a tal lugar y predica mi mensaje. Así que aunque nosotros hemos hecho de la predicación algo habitual, es parte del culto, y en el Nuevo Testamento se establece como algo normal, habitual. En las sinagogas se predicaba, se enseñaba. Sin embargo, la predicación bíblica es un llamado donde Dios nos envía a dar un mensaje. Particularmente
cuando yo tengo un cronograma de predicación, le pido a Dios que me dé el mensaje para esa iglesia, pero no solamente para esa iglesia, sino para ese momento. Y saben, hermanos, que en ocasiones me ha ocurrido que un anciano tiene a alguien y me dice, ay, pastor, mire, yo necesito, por favor, que usted me dé el segundo sábado. Le toca a usted en el mes de febrero, en el mes de marzo, pero tengo un invitado especial y yo no veo dónde ubicarlo. Por favor, deme ese espacio. ¿Sabe lo que hago? Le digo al hermano, al anciano, avance, porque es muy fácil determinar cuando Dios tiene a alguien especial para una fecha especial para predicar. Porque recuerden que la predicación, aunque es algo habitual en nuestra iglesia, tenemos que considerarla nosotros los que predicamos, lo que tenemos el llamado de ser enviados a predicar, tenemos que considerarla como una encomienda de Dios. Y uno no debe de ir a decir palabras en nombre de Dios donde no nos mandan, donde Dios no nos manda. O sea, tenemos que ir a predicar donde Dios nos manda a predicar. El mensaje que Dios nos pone en el corazón para predicar. Y generalmente ese mensaje, cuando es dirigido por el Espíritu Santo, cuando el Señor te unge como predicador, entonces tú escuchas la voz de Dios y te invitan personas que tú ni sabes quiénes son para predicar, pero es el Espíritu Santo que te está ubicando en el lugar donde tú tienes que dar el mensaje que Dios ha puesto para esa persona. Ahora, ¿cuál es el fin de la predicación? El texto al finalizar te dice, para predicar buenas nuevas a los abatidos. Y es muy importante esta frase, porque lamentablemente algunas personas que han tomado el rol de predicadores predican de todo menos de buenas nuevas a los abatidos. Hay muchas personas que cuando llegan a la iglesia lo que están es abatidas, pecadoras, con problemas familiares, con problemas económicos, con situaciones difíciles. Recuerden la escena cuando el profeta, el gran profeta Elías, está huyendo de esa bruja Jezabel. Dice, voy a ir a Horeb, el monte de Dios, porque yo sé que allí encontraré a Jehová. El hombre estaba lleno, dice Elena de White, que el hombre tenía depresión, estaba deprimido, estaba angustiado. Y cuando las personas están así y son creyentes, lo más correcto es ir al templo y pedirle a Dios en el corazón, Señor, yo vengo hoy a tu templo para que tú me hables. Y qué triste que en ocasiones el púlpito lo ocupa una persona que en vez de dar buenas nuevas a los abatidos, abate más, destruye más, utiliza la palabra de Dios mal, la utiliza como un látigo para destruir. Y es bueno puntualizar que Satanás también conoce la palabra de Dios. La utilizó con argucias, con una inteligencia diabólica para tratar de que Jesús sea desviado de su misión. Satanás es muy temerario, realmente no tiene límites, pero lamentablemente el enemigo también motiva, así como el Espíritu de Dios motiva a personas a dar un mensaje a la iglesia, el enemigo también, entiendo yo, que a veces también motiva a personas a dar un mensaje de abatir, de destruir, de maltratar. Y hay muchos consejos en la palabra de Dios en contra de esta actitud de los malos maestros
que en vez de dar el mensaje que Dios está enviando, dan el mensaje que ellos están enviando. Y miren, una de las cosas, de las peores cosas que podemos hacer con la palabra de Dios es utilizarla para tirar indirectas, para pensando en un hermano, hacer un tema, pensando en un hermano, para darle a ese hermano un golpe duro, una estocada desde el púlpito. Y cuando le toca entonces a ese hermano predicar, ese hermano se la desquita con el que le predicó y le tiró la indirecta y se convierte el púlpito entonces en un ring de boxeo. No todos se dan cuenta, pero algunos sí detectan que el púlpito se está convirtiendo en un lugar donde la palabra de Dios no está fluyendo libremente para bendición, para crecimiento, para edificación, sino que está siendo utilizada para maltratar. Yo creo que este texto de Isaías 61:1 debe marcar el modelo de la predicación bíblica. El modelo de la predicación bíblica, porque es justamente el llamado, la misión que Jesús tuvo como predicador, está presentada allí. Y ese mismo modelo de Jesús es el nuestro. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Quisiera definir la palabra predicación. Predicar, esta definición la encontré en una clase que tuve de predicación con el pastor Josmeid Rodríguez. Lo digo para que entiendan que el concepto no es mío, sino que de quién es, ser honesto con el pastor. El pastor dice que predicar es hablar al corazón de los hombres. Es llevarles el mensaje de Dios a sus vidas. El mensaje de Dios está aquí, en la palabra de Dios. Luego Dios impresiona mi mente con el mensaje de la palabra de Dios, y de mi mente, a través del don del habla, de los ademanes, del conocimiento de la comunicación y del Espíritu Santo, pues Dios hace que ese mensaje que Dios me impresionó a mí con la palabra sea transmitido hacia mi audiencia. Y esa audiencia llega a tener ese conocimiento de la palabra de Dios. Cuando nosotros pensamos en que hay hermanos sentados en nuestras sillas, en nuestros bancos de iglesia, que no tienen una habilidad para leer bien por asuntos de edad o por asuntos de académicos, de alfabetización, etc. Cuando nosotros entendemos que hay personas que no tienen quizá la capacidad de conocer por algún contexto que tiene, no tienen quizás esa destreza para llegar a ciertas conclusiones en la Biblia. Yo he escuchado personas que me dicen, ay pastor, yo leo y al ratito se me olvida. Hay personas que necesitan que se les explique. Y no estoy hablando solamente de personas con edad avanzada, por problemas de edad, quizás que tengan limitaciones, o personas por problemas académicos, de alfabetización, etc. Hay personas que por su propia cultura, por su propia experiencia de vida, no conocen mucho de la palabra de Dios. Recuerden el eunuco. El eunuco era una persona que conocía la palabra de Dios, que tenía algún tipo de inclinación hacia la religión israelita, pero no conocía porque sencillamente ignoraba muchos asuntos de la Biblia. Y Felipe le preguntó, ¿entiendes lo que lees? Y él dijo, ¿y cómo entenderé si alguien no me explica? Fíjese que el entender la palabra de Dios no solamente es un asunto de educación o de falta de ella. Entender la palabra de Dios también es un asunto del Espíritu Santo y de la cultura
la relación que tú tengas con Dios y de cuánto Dios a través de su Espíritu pueda iluminarte. Así que cuando usted piensa en usted como predicador, usted debe de entender que es una gran responsabilidad la que usted tiene sobre sus hombros, porque usted es quien va a iluminar la palabra de Dios a las personas que están allí. Por lo tanto, la responsabilidad es bastante grande. Hablar, dice la definición del pastor Josney, hablar al corazón de los hombres y llevarles el mensaje de Dios a sus vidas. Al final del sermón, las personas no deben ver al predicador, deben ver a Cristo. Tal como dice el más grande profeta de todos los tiempos, es necesario que Cristo crezca, pero que yo mengue. Este es el objetivo de la predicación, exaltar a Cristo, llevarle al corazón de cada persona que me esté escuchando a Cristo. Que no vean en mí un prejuicio de que yo le estoy tirando pullas, de que yo estoy, no, nada de eso. Tenemos que liberar la predicación bíblica de todas esas cosas y predicar el mensaje de Dios. Hay otra definición del pastor Ney Davis, pastor venezolano, que dice que la predicación es la proclamación de las buenas nuevas con autoridad a través de un instrumento humano, siempre bajo la figura de un heraldo, de un embajador, alguien que viene en representación de, en este caso, de Jesús. Una persona que es llamada, que es enviada por Dios para dar un mensaje, para proclamar, anunciar, pregonar con valentía, con entusiasmo, las buenas nuevas de salvación. Y el objetivo final de la predicación es desafiar a los oyentes a una vida nueva, centrada en Cristo Jesús. Ese debe ser el objetivo principal de la predicación, que los oyentes se desafíen a sí mismos a acudir a Cristo y que Cristo sea el centro de sus vidas. Bien, la predicación bíblica como tal podemos definirla como aquella predicación que toma como punto de partida para el sermón una porción de la Biblia. El propósito de este tipo de predicación es interpretar el mensaje del texto para los oyentes de hoy. Resulta irónico, hermanos queridos, que tengamos que hablar de predicación bíblica en estos tiempos. Y es que usted y yo sabemos que hay de todo. Hay muchas influencias de otras religiones, de otras tendencias evangelísticas, etcétera, donde al parecer la Biblia no está siendo el centro, sino más los cuentos, los sentimientos, las anécdotas, la manipulación en algunos casos, lamentablemente hay que decirlo, utilizar la Biblia solamente como llevarla al púlpito, como una decoración, pero en la práctica se habla de mucha psicología, se habla de situaciones actuales. Antes se hablaba de los periódicos, de las cosas que estaban pasando, menos de la Biblia. Así que, en realidad, enfatizar la predicación bíblica se ha convertido en una necesidad para el pueblo de Dios en este tiempo, porque hay un peligro de emular tipos de predicaciones que hay por allí en círculos evangélicos, católicos, etcétera, que aparentemente son muy llamativas, causan mucha risa, hacen que las personas se entretengan, pero lo dejan vacío. Generalmente no le llevan a una relación con Dios. Su impresión, su impacto es como el chocolate, que crece la espuma, pero inmediatamente baja el fuego y baja el calor. El chocolate, en vez de ser más, es menos. Y eso es un peligro. Por eso es bueno enfatizar la predicación bíblica.
Vamos a presentarles entonces tres de las formas tres de las formas que tradicionalmente se han identificado como tipos de sermones bíblicos. Hay tres tipos y el primero de ellos es el sermón textual. El sermón textual es el tipo de sermón que comenta frase por frase uno o dos versículos de la Biblia. El texto bíblico provee tanto la idea central del sermón como las ideas secundarias o las divisiones de desarrollo. Para tener un ejemplo de qué es un sermón textual en lo que es la predicación bíblica, basada en la Biblia es el centro, el protagonista. Para tener una idea de este tipo de sermón, vamos a ver Juan 3:16, por ejemplo. Perdón, Juan 3:16. Quiero que por favor alguien me diga si se está viendo bien la pantalla, porque no pregunté ahorita. Alguien, por favor, abra el micrófono. Perfecto, pastor, perfecto. Ok, ¿se está viendo bien entonces? Ok. Sí, señor. Ejemplo de sermón textual. Juan 3:16, un texto bíblico harto conocido por todos nosotros, muy conocido. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuál es la idea central de este texto? Dios desea salvar a toda la humanidad. Esa es la idea central. Pero ¿cuáles serían los puntos a desarrollar? Bueno, punto número 1, el motivo de la salvación. ¿Por qué Dios se motivó a salvar? De tal manera amó Dios al mundo. Entonces, el motivo por el cual Dios se motivó, se enroló en este plan de salvación es por amor. Dios amó al mundo. Por lo tanto, lo que motivó a Dios a salvar al mundo fue el amor. Ahora, ¿cuál es el mediador, el instrumento, el medio que Dios utiliza para la salvación? Ha dado a su Hijo unigénito. No hay salvación fuera de Jesucristo. No hay otro nombre dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. ¿Alguien está levantando la mano? ¿Puede hablar en este momento, por favor? Sí, vi una mano levantada. Voy a decir quién es ahora. Oh, sé que vi una mano levantada. Me salió en la pantalla que alguien estaba levantando la mano. Quería darle oportunidad. Si alguno de ustedes quiere comentar, recuerden que esto no es una predicación, este es un seminario, un taller. Usted puede levantar la mano. No me abra el micrófono, por favor. Levante la mano primero para entonces yo terminar la idea y darle paso. Sin ningún problema le daré paso si me levanta la mano. ¿Está bien? Entonces, la idea secundaria, la segunda idea es el mediador de la salvación es Jesús. ¿Cuál es una tercera idea? Bueno, ¿cuál es el propósito de la salvación? Bueno, dice el texto, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El propósito de la salvación es darnos vida eterna. Así que este es un sencillo sermón textual. Fíjense que agarra el texto, toma el texto de Juan 3:16, sencillamente presenta la idea central del texto y algunas ideas secundarias. Vamos a analizar otro tipo de sermón que también es un sermón clasificado como sermón bíblico. Es el sermón expositivo. El sermón expositivo se fundamenta en una unidad literaria de la Biblia. No es un sermón, por ejemplo, temático, que toma un tema por aquí, otro por ejemplo, el tema de la salvación en diferentes partes de la Biblia. No. El sermón expositivo
generalmente es un sermón que se concentra en una perícopla, un espacio, un determinado renglón bíblico, una unidad literaria, mejor dicho. Presenta varios temas que esa unidad literaria sugiere. Fíjese que el sermón expositivo no es donde yo voy a presentar un tema, sino que voy a permitir que el texto que yo he elegido hable el mensaje que está ahí. O sea, la esencia de un sermón expositivo es decirle a la audiencia lo que el texto dice. Hermanos, vamos a ir a este texto, a ver qué hay para nosotros en este texto. Fíjese que usted no tiene algo preconcebido, sino que usted va a permitir que el texto hable. Usted va a poner claro ese texto delante de la audiencia. A donde llegue el texto, ahí usted llegará. Usted se dejará guiar por el texto. Este tipo de sermón utiliza herramientas de análisis bíblico, como por ejemplo la exégesis, que es herramientas de interpretar la Biblia. La hermenéutica es la ciencia de la interpretación de la Biblia. Se evalúa el contexto histórico donde esa sección de la Biblia, esta unidad literaria se desarrolló. Se analiza el aspecto literario, cuáles son las palabras que se utilizan allí, si es una poesía, si es una narración, etc. Se estudian las fuentes, se consultan los comentarios bíblicos, los léxicos para evaluar los idiomas originales. En fin, es un trabajo, es un análisis del texto, es un estudio profundo del texto con las herramientas adecuadas que están a la disposición del estudiante de la Biblia. Se lee a Elena de White, lo que la sierva de Dios dice sobre el texto, se analiza profundamente el texto y cuando se expone el sermón, se trata entonces de clarificar estos elementos para traer cuál es el mensaje correcto de la palabra de Dios para nosotros. Generalmente hay varios puntos que se pueden subrayar en un sermón, en el análisis de una unidad literaria de la Biblia. Sin embargo, es mejor concentrarse en uno, porque habrá más días para predicar. Así que en otra ocasión usted presenta otro punto de vista sobre ese análisis que usted hizo. Por ejemplo, un ejemplo del sermón expositivo, la parábola del buen samaritano. Lucas 10, 25 al 37. Esta parábola sugiere una larga lista de temas. Usted puede analizar la parábola, analizar lo que es una parábola, cómo se consideraban las parábolas en el contexto de Jesús, en qué momento Jesús la dio, cuál era el momento, la circunstancia, cuáles palabras claves se presentan allí, en fin. Usted puede hacer un análisis, una investigación de la parábola, pero cuando usted vaya a predicarlo, usted puede entonces enfocar uno de los temas que la parábola presenta. Por ejemplo, la responsabilidad social de la iglesia ante los necesitados. Usted puede hablar de eso con propiedad y explicar bien el texto. Otro tema que usted puede presentar es el peligro del legalismo religioso, que también es un tema que se presenta en la parábola del buen samaritano. Otro tema puede ser el amor de Dios por los marginados, por los que viven en pecados, como las prostitutas, los delincuentes, personas que quizás no son el blanco principal de la predicación evangelística de la iglesia,
pero que también son hijos de Dios y hay que servirles. Por lo tanto, un sermón expositivo sobre esta parábola se enfoca en una de estas ideas principales, dejando los demás temas para futuros sermones. Bien, ahora sí, creo que la hermana Úrsula Guerrero levantó la mano. Si quiere participar, puede abrir el micrófono y participar. Creo que hermana Úrsula, o fue por error entonces, al parecer que levantó la mano. Bien, vamos a continuar entonces. El sermón narrativo es otro tipo de clasificación de sermón bíblico. En este tipo de sermón, la persona que predica comunica el mensaje del evangelio por medio de la narración de una historia bíblica. Al hacerlo, la historia cobra vida ante nuestros ojos. El mensaje del texto se vuelve evidente. En realidad, este es un estilo de predicación sencillo, sobre todo para los que no predican mucho, no tienen mucha experiencia predicando. Es bueno iniciar con este tipo de sermones, el sermón narrativo. Vamos a ver un ejemplo en breve. Se presta este tipo de sermón en particular para el evangelismo, para comunicar el evangelio a la juventud y para predicarle a la niñez. Y como les dije, para las personas que no tienen mucha experiencia predicando, pues pueden utilizar este tipo de sermón para comenzar, para perder un poquito el miedo y porque es un poco fácil de desarrollarlo, el sermón. Un ejemplo de sermón narrativo: la curación del leproso, Marcos 1:40 al 45. Un buen sermón narrativo de propósito evangelístico nos llevará a comprender tanto el sufrimiento del leproso como el amor de Jesús. Usted va a ir narrando la historia, lo que dice ahí en Marcos 1:40-45. Y mientras usted va narrando la historia, usted presenta los elementos que afloran naturalmente en la historia. El leproso estaba totalmente sufriendo, lleno de lepra, estaba desesperado. Usted comienza a presentar la realidad del leproso, que no es tan difícil hacerlo. Y entonces usted comienza a hablar del amor de Jesús, de cómo Jesús comenzó a tocar al leproso, lo abrazó, todo eso. Al oír la historia, nos vamos involucrando en la historia. De pronto comprendemos que el leproso, en cierto sentido, nos representa a nosotros mismos. Usted y yo estamos tan necesitados de Jesús y del toque divino como el leproso. Quizá no tenemos una llaga física en la piel, pero sí estamos desesperados, angustiados, a veces no sabemos para dónde vamos a coger. Y es fácil identificarse con el leproso, sobre todo cuando usted está predicándole a las personas que no conocen o que no han aceptado el evangelio. Usted sabe que sin apartado de mí, dijo Jesús, nada podéis hacer. Cuando no estamos conectados con Jesús, no hemos entregado la vida a Jesús, es un problema y la vida se cierne muchas dificultades en ella. Así que cuando usted le predica este sermón narrativo a una audiencia no cristiana o que no ha hecho el paso de entregarse a Dios, obviamente las personas se van a identificar automáticamente con ese leproso. Y el mensaje va a quedar claro. Solo Jesús puede tocarnos, no tiene temor a venir, por difícil que sea nuestra situación. Jesús va a venir, nos va a dejar limpios, va a restaurar nuestra vida a plenitud. Un sermón narrativo. Y hay muchos sermones, sobre todo en los evangelios, narrativos, de historias que podemos narrar. Tenemos que tener cuidado de que la historia no sea, no que no sea muy larga,
sino que no la hagamos muy larga nosotros. Y ese cuidado hay que tenerlo en todo sermón que se predique. Cuidado de no hacerlo muy largo, porque mientras más largo se hace, se pierde la esencia. Algunos consejos finales, pautas para una buena predicación bíblica. Quiero darte unas cuantas, por lo menos 5. Número 1, lea la Biblia y tenga una experiencia con Dios. Primero de Juan 1:3 dice: lo que hemos visto y oído, esto proclamamos también a vosotros. Juan hablaba por experiencia. Pero y Pedro también, segunda de Pedro 1:16, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Lamentablemente hay personas que predican fábulas artificiosas. Entran a YouTube, eso es vagancia, de paso. Entran a YouTube, ven un tema de un predicador y lo tiran para adelante, igualito así. Eso es una vagancia grande y no creo que eso sea algo inspirado por Dios. O sea, yo no creo que Dios necesite eso, porque pues vamos a poner ese tema de YouTube en la iglesia y ya, no tiene usted que estar emulando lo que... No. Eso no es predicación bíblica. Pero hay tantas cosas en YouTube, hay tantas ideas raras, tantos puntos de vista rarísimos. Cuando viene a ver, mi mente se convierte en un arroz con mango. Un arroz con mango. Y de repente estoy yo con tanta información en mi mente. Y cuando quiero entregarla en el púlpito, entonces termino dando fábulas artificiosas, estoy diciendo cosas allí que ni yo mismo sé lo que estoy diciendo. Por lo tanto, el primer consejo es: lea usted su Biblia, busque usted mismo a Dios, tenga experiencia con Dios. Porque Juan, que era un apóstol, no hablaba de lo que él le llegaba a la mente, él hablaba lo que vio y lo que oyó. Él hablaba porque tenía una experiencia con Jesús. Pedro tampoco hablaba, déjame organizar un asunto para que digan que yo sé mucho, que esto nadie lo ha escuchado, esto es un tema que nadie ha visto eso en la Biblia, yo lo voy a presentar para que los hermanos digan que yo presento cosas que nadie más presenta. Eso no es predicación bíblica. Lo que hemos visto con nuestros propios ojos. Ve a Dios. Jesús dijo, el apóstol Pablo dijo: pon los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Tú tienes que tener experiencia con Dios, vivir con Dios, que Dios te hable, que Dios te diga a ti con su palabra. Y los mejores sermones son cuando Dios te habla y tú entonces le dices a otro lo que ya Dios te dijo a ti para bendición. Creo que una mano se levantó. Ahí culmino este punto, son 5 para finalizar. Pero si quiere una opinión, la persona que levantó la mano, no vi el nombre, pero puede hablar la persona y dar su opinión. Buenos días. Buenos días. Quisiera preguntarle, usted presentó varias formas de presentar la predicación, narrativa, positiva, quizás descriptiva. ¿Se puede hacer todo eso en un solo sermón? O sea, utilizar todos esos recursos, o sea, en un mismo tema, apelar a describir, a narrar, a exponer y describir en el mismo tema. Bueno, mi consejo y el consejo que dan los que enseñan de predicación es la mente humana está diseñada de una forma organizada por Dios. El ser humano entiende introducción, desarrollo y conclusión. Los hebreos tenían una forma un poquito distinta.
de entender algunas cosas. Ellos en algunos formatos, por su cultura, comenzaban con la conclusión y luego entonces veían el inicio. En la Biblia nosotros vemos algunos puntos de cómo se presenta el mensaje de Dios. A veces se comienza con el final y luego se va llegando al principio para que entendamos las causas. Otras veces se comienza con la causa y se va llevando a los efectos. La Biblia misma te enseña a ti cómo exponer la palabra de Dios. Mi consejo es que, dado que Dios ha creado la mente humana de una forma organizada y enfocada, o sea, cuando te hablan de un tema, enfocarlo de una manera sin mezclar quizás muchas cosas, porque entonces cuando mezclamos podemos llevar a la gente por confusión en la exposición, no tanto quizás en el contenido, pero sí quizás en la forma de expresar el contenido. Entonces mi consejo es que como la predicación es un ministerio y Dios te llama y continuamente estamos predicando, mi consejo es que si usted va a tener un sermón narrativo, sea narrativo, aunque en su mente usted tenga un concepto expositivo del sermón. ¿De entender? Usted tiene un concepto expositivo, usted analizó el sermón por todos lados, pero a la hora de presentarlo, evalúe su audiencia, evalúe lo que Dios quiere dar, el mensaje principal que Dios quiere dar, el objetivo principal que se quiere dar para esa audiencia, y entonces expóngalo de la forma que usted entienda, que Dios le impresione, que usted va a conseguir el objetivo que Dios tiene. ¿De entender? Por ejemplo, hay audiencias que usted le explicará más cosas. Hay audiencias que usted va a ser más narrativo. Quizás porque usted no le va a hablar de griego a personas que no saben de Biblia, o en un sermón evangelístico. Entonces, mi consejo es que aunque usted como predicador tenga una mente, una forma de ver los textos y de explicarlo, tanto narrativo, expositivo, etcétera, pero que usted cuando lo predique dentro de del mismo orden, de un mismo estilo, para que el ser humano que le esté escuchando pueda rastrear las ideas fácilmente. Ese sería mi consejo. Pero claro está, sí en la práctica de la predicación adventista, se mezclan los estilos, se mezclan. He escuchado sermones expositivos que tienen una línea narrativa, pero te presentan elementos de un sermón expositivo y viceversa. Mi consejo es que se analice la audiencia y que usted pueda hacerlo expositivo, narrativo, etc. Muy bien, voy a continuar con el segundo punto, la segunda pauta para una buena predicación. Perdón. La segunda pauta es: exalte a Jesús. Juan 12:32. Y yo, si fuere levantado, a todos atraeré a mí mismo. Elena de White dice mucho sobre esto. La mayoría de los que escriben sobre predicación dicen mucho sobre esto. El sermón, el tema que se va a presentar, tiene que ser cristocéntrico. Cristocéntrico. No se escape de eso. No es que usted diga, mencione mucho a Jesús. Por ejemplo, hay algunos hermanos de otras religiones que mencionan mucho a Jesús, pero no dicen nada en el contenido. Mencionan mucho a Jesús, pero también mencionan mucho al otro. En el nombre de Jesús y el enemigo también, y el enemigo y Jesús. Cuando usted saca cuenta de cuántas veces mencionaron a Jesús y al enemigo, posiblemente mencionaron más al enemigo que a Jesús. Pero solamente lo mencionan, como dice Mateo 7. Señor, Señor. Pero en esencia, el mensaje es condenatorio, pero no es un mensaje donde Jesús llega al corazón
y transforma el corazón, y hay esperanza de que a pesar de las dificultades, a pesar del pecado que se está quizás a través del sermón señalando, a pesar del llamado que Dios está haciendo al arrepentimiento, pero aún los profetas, con el lenguaje más fuerte que pudieron tener para señalar los pecados de Israel y para poder hacer un llamado a Israel para que se arrepienta, aún los profetas, todos los profetas, absolutamente todos los profetas terminan con un llamado de esperanza, de arrepentimiento, de que Dios quiere restaurarnos, de que Dios quiere perdonarnos, de que podemos, porque ese es el objetivo. ¿Y cuál va a ser entonces el objetivo? Decirte que te perdiste. No. Decirte, si sigues así te vas a perder, pero Dios te puede llamar. Y hay bendición, hay vida en mirar a la cruz de Jesús. Entonces, el mensaje tiene que ser cristocéntrico. Cristo tiene que estar en el sermón. Número 3, investigue bien y exponga el sentido correcto del texto. Lucas 24, 27 dice que Jesús, quien nos da un ejemplo aquí, comenzando por Moisés y continuando por todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. O sea, Jesús expuso una enseñanza ante estos dos discípulos camino a Emaús, pero fue cuidadoso de presentar todo lo que la Biblia mencionaba sobre Jesús y su muerte en la cruz. Ese es el deber del predicador, investigar bien y exponer bien el sentido correcto del texto. Es un poquito vergonzoso que cuando uno estudia a medias un texto y va y lo predica, le faltaron elementos, pero uno no se dio cuenta porque no terminó de estudiar bien el texto. Entonces predica y hay personas en la iglesia que tienen más conocimiento y te dicen, mira, aquí, eso no es así. Porque este texto dice esto, este texto dice esto, este texto dice lo otro. Y entonces, ¿cómo se sentirá el predicador? Avergonzado, porque el predicador honesto y serio se va a sentir mal porque va a decir, wow, yo que quise dar un mensaje bueno para la iglesia, pero omití, por falta de investigación, omití algunos elementos. Y entonces, uno se cuida de eso, investigando bien. Isaías 28, 13, la palabra pues de Jehová será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito aquí y otro poquito allá. Busque en la Biblia todo lo referente al tema que usted va a tratar. Investigue en el espíritu de profecía. Busque, es tan fácil, un interlineal, vaya a internet y ponga un tema y le sale dónde sale ese tema en la Biblia, pero investigue lo más que pueda antes para en el púlpito a predicar. Nehemías 8:8, leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido correcto, de modo que todos entendiesen la lectura. Es otra cosa importante, el sentido correcto. Repito una vez más, yo no voy al púlpito a predicar lo que yo quiera, sino lo que Dios tiene para darle a la iglesia. Y voy a hacer un paréntesis, Pastor Mario, que ya estoy sobre el tiempo, pero quiero darle este paréntesis en este punto. En muchas ocasiones, usted va a cambiar el tema en el púlpito. Porque el Espíritu Santo le va a impresionar que el tema es otro. Mi consejo es, déjese llevar por Dios. En ocasiones, usted va a predicar temas que a usted mismo no le van a gustar. Usted dice, pero yo siento como que este tema como que no, como que no sé, entiendo como que quiero predicarlo, algo me mueve a predicarlo, pero como que entiendo que este tema como que no sé, no me llega a mí o no tiene como sentido, no sé. Si usted entiende que tiene que predicarlo, siente el impulso a predicarlo, usted lo predica. Porque a veces el tema no es para usted, es para el otro. Y cuando usted lo predica, me ha pasado a mí, temas que después yo digo, ¿y cómo yo prediqué este tema? ¿De dónde me salió a mí predicar de esto? Bueno,
y sin embargo una persona o dos me llaman, mis pastor, Dios me habló a través de usted. Recuerde, Dios debe hablar a través de usted y muchas veces lo que Dios quiere decir, ni usted mismo lo va a entender por completo. O va a estar tan consciente de lo que usted está diciendo porque es usted solamente un instrumento de Dios para dar el mensaje que Dios tiene. Obviamente, este paréntesis que le dije no es la excepción, no es la norma. Trate siempre de investigar correctamente y exponer el sentido correcto del texto cada vez que usted predique. En cuarto lugar, ore y pida a Dios sabiduría. Salmos 119, 18 dice, ábreme los ojos para que contemple las maravillas de tu ley. Es una oración que hizo David a Dios. Ábreme los ojos, ábreme la mente. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídela a Dios, Dios se la va a dar. Ábrame la mente, Dios, para yo entender este texto bíblico. Efesios 1, 16 y 17 dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento de Él. Hermanos, hasta aquí hemos llegado. Este fue el seminario de predicación bíblica. Hay muchas cosas que faltan. Hay muchos otros estilos de predicación que también son predicación bíblica, pero quisimos traer este resumen solamente para que ustedes puedan tener esta introducción. Que Dios pueda bendecirles y que en su ejercicio como predicadores el Espíritu de Dios siempre los dirija. Pastor, muchas gracias. Creo que hemos tenido un seminario importantísimo a la luz de lo que estamos tratando de aprender por la gracia de Dios. Que Dios lo bendiga a usted, pastor, a su familia, la llene también de su espíritu. Y gracias por acompañarnos. La lección que nos ha dado ha sido muy importante en nuestra formación como predicadores. Gracias, pastor. Bendiciones de lo alto para usted y lo suyo. Hermanos, tenemos también, y lo vamos a hacer así, porque la idea es tener estos dos seminarios, ya a las 9:35 a más tardar ya habremos concluido. Tenemos aquí al pastor Alfonso Mendoza. El pastor Mendoza, si le pueden dar el home o coanfitrión, va a trabajar un tema titulado la necesidad de la predicación. Así que, pastor Mendoza, vamos a orar por usted. Tiene un tema muy importante. El pastor Mendoza es pastor en el distrito, estamos en Los Frailes 1, tiene 6 iglesias a cargo. Es un pastor también de más de 10 años de experiencia, un gran predicador, gran evangelista del Señor. Y es una alegría, pastor, tenerlo con nosotros. Bienvenido también. Vamos a orar por usted. Padre, te damos gracias por el pastor Alfonso Mendoza. Se encuentra aquí con nosotros también dándonos esta ayuda para mejorar en el maravilloso arte de la predicación. Utiliza a tu siervo, que este seminario tan importante sea de beneficio para tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Pastor Mendoza. Gracias, Pastor Mario. Dios te bendiga a ti y a todos los hermanos del distrito Villa Duarte. Es para mí más que un privilegio, un honor poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Gracias por la invitación y gracias por este gran privilegio que me han dado en esta mañana de poder ser parte de esta actividad. Muy bien, queridos hermanos. Esto es muy bueno, la iniciativa que han tomado de la predicación del Evangelio. ¿Por qué? Cuando predicamos la palabra correctamente, el nombre de Cristo es glorificado y muchas almas son edificadas y también vienen a los pies de Cristo Jesús. Como decía el pastor Eddie, es importante seguir esas instrucciones. Estoy conectado en el celular, no en la computadora, así que me van a perdonar algunos movimientos que de vez en cuando va a suceder. Pero quiero compartir con ustedes 2 textos antes de adentrarnos en nuestro tema.
Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15, dice lo siguiente. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. También quiero compartir en el mismo libro, 2 Timoteo, capítulo 4, los versículos 1 y 2. 2 Timoteo, capítulo 4, los versículos 1 y 2. Marilu, ¿Escuchan? ¿Me escuchan? perfecto, pastor, perfectamente. Ok, seguimos. Gracias, pastor. Te suplico encarecidamente delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Alabados el nombre de Dios. Quise compartir esos dos textos con ustedes. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios como obrero aprobado, que no tenga de qué avergonzarse, que prediques bien la palabra de verdad. Dios quiere que prediquemos con poder su palabra, que es la gran verdad que tenemos. Y segunda de Timoteo, capítulo 4, los versículos 1 y 2. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino. Que prediques la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo. Reprende, redarguye, exhorta con toda paciencia y doctrina. Ahí encontramos la base fundamental de poder presentar la palabra correctamente y que el nombre de Cristo sea glorificado. Pero hay varios predicadores y a la vez todos tenemos temperamentos diferentes o estilo diferente. Encontramos el predicador colérico, que es extrovertido, enérgico, audaz, dominante, perseverante y fácilmente puede persuadir. Ese es el predicador que es de temperamento tipo A o colérico. También encontramos el predicador sanguíneo, que es jovial, súper extrovertido, bullicioso, dramático. Es un tipo de predicador que a las personas le encanta escucharlo porque hablan hasta por los codos, pero a la vez siempre tiene una historia que contar y fácilmente pueden dar una buena primera impresión. Y esos tipos de predicadores son interesantes y a mí me encanta escucharlo. Pero también tenemos el predicador que es melancólico, es serio, talentoso, es introvertido, es audaz. Y también tenemos el último, que es el tipo D o el flemático, que es súper extrovertido, que es agradable, que es placentero, que es muy intelectual, muy académico, y todo tiene su originalidad y Dios nos usa a todos. Y vamos a ver en este proceso cómo Dios utiliza a cada uno de ellos y cuál es la misión que Dios quiere que cumplamos como predicadores. Y me imagino que ya ustedes me están evaluando qué tipo de persona soy o qué tipo de temperamento tengo. Así que, pastor, si usted pudiera presentarme lo que yo le envié de lo de la oratoria, porque no puedo hacerlo desde desde el celular. Muy bien. Cada uno de esos predicadores también lo encontramos en la Biblia. Por ejemplo, Pedro Escúcheme, era pastor, colérico. Ajá. la presentación está ahí. Ok, si usted lo puede ir pasando, líder. Está con... Muy bien. Todos esos predicadores que le he mencionado lo encontramos en la Biblia, pero también Dios quiere que que utilicemos técnicas donde podamos alcanzar de manera extraordinaria a los públicos y que podemos hacerlo de manera más elegante la predicación. De hecho, la psicología es de suma importancia utilizarlo en la homilética, o sea, en la predicación.
Y lo primero es el tránsito inicial, mantener el cuerpo erguido. Cuando usted sube al púlpito, si usted está cabizbajo, se ve como anímico, la persona dirá, bueno, ese predicador tiene algún problema, está preocupado porque mira cómo está. Pero cuando usted está erguido, está sonriente, está observando, usted causa una buena primera impresión. La presentación impecable, limpieza y cuidado del cuerpo y vestido. Todo esto es parte de la oratoria, es parte de la predicación. Un rostro agradable, sonriente. La sonrisa siempre es agradable, siempre es bienvenida y usualmente la persona te devuelve la misma sonrisa. Y siempre ir con una mente positiva. En el nombre de Jesús lo vamos a lograr. Ser una prédica extraordinaria que glorifique el nombre de Cristo Jesús. Cuando vamos con esa mentalidad a predicar la palabra de Dios, el poder del Espíritu Santo nos usa de manera extraordinaria y su nombre es glorificado. Siguiente, pastor, por favor. Ubicación en el escenario. Es bueno siempre que usted se ubique. Hay predicadores que no les gusta moverse y hay otros que son igualitos que yo, que me encanta moverme. No puedo estar estático, tengo que estar en movimiento. Me gusta relacionarme más con el público, pero es bueno que usted se ubique para que no tenga quizás contratiempo. Ubicarse en el centro del escenario o detrás del púlpito, mantener el cuerpo erguido. Ya hay algunos detalles que presentan ahí con los talones, esto, pero usualmente a veces cuando estamos en el púlpito no seguimos esas instrucciones porque a veces hay un poco de nervio, a veces no todos los púlpitos son iguales, pero siempre mantenerse elegante para dar un buen mensaje, porque la indumentaria es parte del mensaje que Dios quiere que llevemos, que presentemos a Cristo dignamente con nuestra personalidad, con nuestra indumentaria o vestimenta. Siguiente, pastor. El silencio psicológico. Por ejemplo, el predicador sanguíneo usualmente no le gusta utilizar el silencio psicológico porque cuando llega, ¿qué tal mi gente? Dios le bendiga. ¿Cuántos están felices? ¿Cuántos van para el cielo en el nombre de Cristo? Así actúan algunos predicadores sanguíneos. Pero el silencio psicológico es que usted se para y comienza a observar a su público mínimo 4 segundos sin mencionar una palabra. Solamente va a observar y automáticamente va a captar la atención de su audiencia, de su público, y eso es de suma importancia. Ahora, ¿por qué el sanguíneo hace lo inverso? Porque el sanguíneo, el temperamento sanguíneo, le gusta ser el centro de la atracción, le gusta captar la atención de los demás y tiene una forma peculiar de hacerlo. Su objetivo es crear expectativa en sus primeras palabras. Cuando usted se queda observándolo, todos te van a observar y ya usted tiene la atención de su audiencia. Predisponer el ánimo, interés del público hacia el orador. Se prolonga a la falta de condiciones favorables para hablar. Cuando usted ya tiene ese silencio psicológico, usted puede decirle, queridos hermanos y hermanas, les aseguro que hoy Dios tiene un mensaje poderoso para cada uno de ustedes. Les garantizo en el nombre de Cristo que creceremos espiritualmente. Entonces el público va a estar como atento a esperar ese poderoso mensaje que Dios ha puesto en tu corazón para ese pueblo. Siguiente, pastor. El saludo, eso es muy importante. La persona le encanta que lo saludan de esta forma. Lo primero, mirar con atención al público, con una sonrisa agradable, gesto facial. Saludar diciendo buenos días, buenas tardes, buenas noches. Luego identificar a las personas con cordialidad. Ejemplo, estimada concurrencia, distinguido público, respetable audiencia, apreciados hermanos y amigos, etcétera. Y si usted quiere mencionar o resaltar algunos nombres, hágalo y se va a ganar la confianza, la simpatía de su público y el nombre de Cristo será glorificado. Que no se le olvide esa parte, el saludo es de suma importancia. Siéntese agradecido por el privilegio que le han dado de participar con ese público, con esa iglesia. Siguiente, pastor. El galanteo. Mira, a todas las personas le encanta el elogio.
a todas las personas, aunque muchos dicen que solamente las damas, no, a todos nos encanta el elogio y usar esas palabras de galanteo es importante. Palabras de agrado al público para ganar su simpatía. Iniciar ejemplo. Es para mí un gran honor compartir con ustedes estos momentos tan agradables. Me siento sumamente contento y a la vez emocionado ante tan selecta concurrencia. Permítame mencionar el privilegio que es para mí presentarme delante de ustedes. Es una gran ocasión para un servidor vuestro. Gracias, queridos hermanos del distrito Villa Duarte, por darme el privilegio de poder compartir con ustedes en esta mañana. Cada vez que usted va a presentar un sermón, un tema, un seminario, que no se le olvide esos puntos. Esto te va a ayudar a ser un gran predicador, una gran predicadora, una gran oradora en el nombre de Cristo Jesús. Siguiente. Motivación inicial. Empezar el discurso creando expectativas sobre el mensaje puede ser anecdótico. Si voy a hablar, por ejemplo, del amor, le voy a mencionar una anécdota del amor. Por ejemplo, voy a hablar de Primera de Juan. Voy a mencionar el amor. Utilizo esta anécdota. Escuchen bien. Allá en Japón, hace siglo atrás, que el emperador puso un edicto que todas las madres, cuando cumplían 70 años, sus hijos tenían que llevarla a la cima de la montaña y desterrarla. Así que un adolescente de 16 años cumplió sus 16 años y justamente su madre tenía que ser desterrada. ¿Y qué pasó? Fue a cumplir el edicto del rey. Fue con su madre. Mientras escalaba la cima de la montaña, aquella anciana con pasos lentos iba todo el camino rompiendo algunas ramas. Y de repente el hijo un poco desesperado le pregunta: madre, te he estado observando en todo el camino que viene partiendo ramas. ¿A qué se debe esto? Y la madre le dijo: mi niño, estoy partiendo esas ramas para que cuando retornes no te pierdas en la montaña y puedas regresar bien. Aquel acto de valentía y aquel acto de amor de aquella madre que iba a ser desterrada conmovió el corazón de aquel joven y él decidió regresar a la ciudad con su madre. ¿Qué fue lo que lo motivó? El amor. Estoy resaltando el amor y a la vez estoy captando la atención de mi público con esa anécdota. Si usted también quiere utilizar una frase bíblica, por ejemplo, San Lucas 19:10, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Automáticamente usted está captando la atención de su público. O puede ser con una frase, decía Benjamin Franklin: vacía tu bolsillo en tu mente y tu mente llenará tu bolsillo. Automáticamente usted le habla de dinero, vacía tu bolsillo en tu mente y tu mente llenará tu bolsillo. La gente te va a prestar como atención. O una pregunta: ¿cuántos en esta mañana quieren santificarse para estar más cerca de Cristo Jesús? Levanten las manos. La persona levanta las manos. O puede ser algo espontáneo. Algo espontáneo. Cuando llegué a la iglesia esta mañana, vi cómo aquella madre venía con sus niños a adorar a Dios. Esto capta la atención y da una buena impresión. Es importante la motivación inicial en cada sermón, en cada presentación que tenemos, que vamos a hacer para la honra y la gloria de Cristo Jesús. No sé si me están entendiendo. Si hay alguna pregunta, lo dejaremos para el final. Pastor, continúe. El pastor Eddie hablaba del desarrollo de ideas. Mira, cuando usted tiene una idea, no se aparte esa idea principal. Si usted va a hablar del amor, manténgase en el amor. Si usted va a hablar de la fe, manténgase en la fe. Hay muchos predicadores que mezclan temas y pasa mucho especialmente con los del temperamento sanguíneo. Como son buenos hablando y son espontáneos, meten mucho tema, aunque al público a veces no le interesa. No le importa que meta mucho tema porque al fin y al cabo lo que quiere es captar la atención. Es bueno mantener siempre la idea principal, desarrollar ideas en base a experiencia, creencias, sentimientos, principios y conocimiento. Dar ejemplos en base a relatos cortos, anécdotas y casos. Esto capta la atención y a la vez la persona puede aprender mejor el mensaje central, la síntesis que usted tiene para ellos en el tema.
tener sentido del humor. Cuando usted ya lleva un tiempo predicando, haga un chiste. Por ejemplo, David era un muchacho elegante o hermoso como yo. Automáticamente la gente va a mirar y se van a sonreír. ¿Por qué? Porque saben que David no era moreno. David, según el linaje de Guay, era un muchacho buen mozo, rubio. Entonces es bueno tener el sentido de humor y no ser siempre así rígido. Hay que a veces hacer ese cambio ese cambio de ánimo para que la persona luego pueda conectarse nueva vez y procesar mejor la presentación que se está dando. Siguiente, pastor. Recomendaciones o conclusiones o alternativas de solución. Se mencionan antes de terminar el sermón aspectos relacionados al asunto tratado. Deben ser breves y precisas. Puede hacerse de dos formas: personal, dirigido a una persona, o en particular. En esta mañana hemos aprendido 3 puntos. Cuando usted va, por ejemplo, cuando usted va a presentar, el silencio psicológico, observe a su público antes de hablar. Luego, un saludo cordial y sentirse agradecido por presentarse ante ese público. 3, motivación inicial. O sea, esos 3 puntos se van a quedar grabados en la mente de las personas y luego usted puede resaltarlo, recalcar, remarcar para que puedan aprenderlo de manera definitiva. Siguiente, pastor, que ya estamos concluyendo. Motivación final o conclusión. Finalizar el sermón con elementos que causen impacto como fraseológico, cuando finaliza con frase célebre, cita o cita bíblica, refrán, letra de una canción o himno, versos de un poema. Usted puede leerlo y esto va a quedarse en la mente de ellos. Interrogativo, haciendo una pregunta, apelativa o interrogante. Es bueno siempre en cada presentación hacer el llamado, que la persona esté convencido que el único que salva, el único que restaura es Cristo Jesús, y que Él hoy está dispuesto a perdonarte, que hoy Él está dispuesto a abrazarte y darte vida y vida en abundancia. Cuando usted lo hace así con su público, saldrán fortalecidos, reconociendo que Jesucristo es nuestro capitán y que tenemos la victoria garantizado. Que Dios te bendiga poderosamente y que juntos podamos marchar hacia el reino de los cielos. Preguntas, interrogantes. Y finalmente, usted agradece a su público. No deje de darle las gracias. Gracias, muchas gracias por este momento tan maravilloso. Espero muy pronto estar con ustedes. Y si no es posible aquí, lo espero ver en el reino de los cielos. Que el Señor les bendiga. Pastor, si hay alguna pregunta, alguna inquietud, estamos para responderle. Gracias, pastor. Queremos permitir 2 preguntas, hermanos. Si alguien tiene, levante su mano, le vamos a dar la oportunidad y hágalo levantando su mano electrónica para llevar un orden. A ver, preguntas. José Alberto Israel, vamos a escuchar a José Alberto. Y pastor, buenos días. Quiero felicitarlo y darle las gracias a Dios por esa iniciativa que tanto nos va a edificar a cada hermano y hermana que están conectados del distrito. Muy bien, hermano. Muy bien, hermano. Es con respecto al tema último del pastor que acabó. Sucede, hermano, que la parte de la vestimenta realmente siempre he dicho que es muy importante. Se dice por ahí que el hábito no hace al monje, pero que lo distingue, eso lo sabemos. Hermano, usted se imagina un predicador que vaya a llevar la palabra del Dios Todopoderoso, que es un privilegio hablar del Señor, es un privilegio comunicarle a otro esta gran verdad, y que usted no tome en cuenta su vestimenta por un simple descuido, cuando usted mismo lo puede planchar, y que esa camisa desde el púlpito se vea esas cosas negras atrás, que usted tira un grano de habichuela y hasta germina. Oye, eso es fuerte, eso es fuerte. Ahí mismo se cae el mensaje, hermano. Hasta los zapatos, todo tiene que brillar, porque la ropa del sumo sacerdote, ¿qué indicaba? Indicaba santidad, indicaba muchísimas cosas. Entonces debemos de copiar y ser muy cuidadosos con respecto a nuestra vestimenta. Y del sermón, pues ni hablar. Y gracias al pastor por tocar ese tema. Gracias, José Alberto. Realmente es así. He visto predicadores que a veces ni su apariencia personal la descuidan, están balbudos, con muchas barbas,
peludo, la corbata sucia. O sea, no, usted no viene a exhibirse, pero tiene que llevar un mensaje que representa un Dios puro, un Dios sagrado, un Dios que ama la pulcritud. Entonces, como predicadores y predicadoras, hay que mantener siempre la presencia, el cuidado personal y glorificar el nombre de Cristo Jesús. Bien, hermanos, si hay alguna otra pregunta ya para concluir, alguna otra pregunta de este seminario tan importante. Una pregunta de este lado, ministro, por favor. O cómo no, Cindy, adelante. ¿Cuál es la importancia del uso del uso gestual o los ademanes cuando se está predicando? ¿Es apropiado o inapropiado o quizás uno que otro que es necesario para la disertación de la palabra? Muy bien, gracias. O sea, el lenguaje corporal o los gestos en la predicación es de vital importancia. ¿Por qué? Usted persuade y a la vez transmite el mensaje. Y el mensaje va más al lenguaje corporal que las palabras, porque las palabras solamente es un 7%. Así que la gran parte es el lenguaje corporal. Cuando usted utiliza los ademanes, sea con la mano abierta, está diciendo hay confianza. Si usted lo hace con la mano cerrada, es seguridad, quiere persuadir. Pero cuando usted está estático, fácilmente la audiencia se le puede dormir. Entonces, el lenguaje corporal o los ademanes es de suma importancia y te ayuda a persuadir a tu público y te ayuda a que el mensaje sea más elocuente, más persuasivo. Así que no dejen de utilizar el lenguaje, los ademanes. Esto ya, pastor, pudiera ser otro tema. Espero que sea presencial un sábado, que usted me invite. Sería muy bueno y practicarlo de una vez. Buena pregunta, hermana. Pastor, así será. Hermano, queremos darle gracias a ustedes por haber estado aquí. Ustedes han completado las primeras 2 horas ya de esta clase. Vamos a dar una tareita en el grupo. Los que no han entrado, entren. Y en la semana usted va a depositar esa tareita a mi WhatsApp personal o a un correo que un servidor le va a enviar. El próximo domingo vamos a tener 2 seminarios con 2 pastores también muy importantes. Así que Dios los bendiga. Pastor Alfonso, gracias por esa importante enseñanza que nos dio. Creo que con esas cosas que hemos aprendido estamos ya puliendo esa forma, ese enfoque de predicación que todos debemos llevar para que la palabra de Dios llegue de manera más efectiva. Hermano, la tarea la depositamos en el grupo. Vamos a orar en este momento, dándole gracias a Dios por este programa que estamos llevando. Recuerden, el próximo domingo, lo que comenzó, termínelo. Si ya comenzó aquí hoy, propóngase llegar hasta el final con la ayuda del Señor. Vamos a orar. Padre, quiero darte gracias por el pastor Alfonso. Has utilizado a tu siervo para enseñarnos mejor sobre el importante arte de la predicación. Ahora, Señor, con estas enseñanzas, permítenos practicar a fin de que podamos tener cada día una manera mucho más efectiva de llevar este mensaje que tanto el mundo lo necesita. Bendícenos en esta preciosa mañana, guárdanos en paz, condúcenos en el resto de este día. En el nombre de Jesús. Amén. Hermano, gracias. Pastor, gracias. Que el Señor los bendiga a todos. Hermanos, pasen un bonito día y Dios les bendiga grandemente. Bendiciones, bendiciones, Sandra. Bendiciones a todos. Dios les guarde.